Continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Este es el tema número 66 de esta serie. Seguimos con nuestro tema, Cristo en el tabernáculo, parte 3. Cristo en el tabernáculo, parte 3. Éxodo capítulo 26, verso número 1. Dice ahí: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Bien, hermanos, antes de que siga yo leyendo, lo que aquí Dios está hablando ahora es cómo van a hacer la tienda. ¿Okay? Ya vimos los muebles, empezando por el arca, y se va hacia afuera el candelabro, el pan, o la mesa de los panes, pero ahora vamos a ver lo externo. ¿Okay? Es una tienda que tiene diferentes cortinas. ¿Ok? Dice ahí, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. O sea, serían como, vamos a ponerlo así, como cuadradas. ¿Por qué? ¿Por qué todas tendrían una misma medida? Bueno, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ok? 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, y lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar el estudio ahora, en este caso, de las cortinas y lo que es la tienda. El tabernáculo, hermanos, vamos a ponerlo así, fue la primera habitación de Dios con los hombres. ¿Okay? El tabernáculo. Ahora no requerimos de tabernáculos ni requerimos de grandes edificios. O sea, aquí nos congregamos, pero no, el hecho de que estemos aquí no quiere decir que Dios está aquí. ¿Okay? En el sentido de, me refiero a que cuando nos vamos, muchas veces dicen, es que aquí no entra el diablo, aquí no entran los malos espíritus. Eso es una mentira, hermanos. Eso no es verdad. Ahora el templo es nuestro cuerpo. Ahora ese es el templo espiritual. ¿Ok? Por eso no necesitamos grandes construcciones. O sea, necesitamos obviamente un inmueble para cubrirnos ahorita pues del frío, de la lluvia. En este caso, si vivimos más al norte, pues obviamente de la nieve, cosas así, ¿okay? Las inclemencias de clima, es por eso que necesitamos un inmueble, pero no hay, hermanos, vamos a ponerlo así, una construcción específica que deba de ser así para que ahí esté Dios. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, el costo del tabernáculo, hermanos, más o menos en ese tiempo, tomando hoy la moneda, más o menos costaría 214 millones de dólares. Más o menos eso costaba el tabernáculo. 214 millones de dólares. Era algo, ¿verdad? Pero que vamos a ver algo. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego dice ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Haciendo una alusión al tabernáculo, hermanos, todos los personajes de Hebreos capítulo 11, que tú me imagino que lo has leído, fueron hombres que pudieron ver no solo el exterior del tabernáculo.
El exterior del tabernáculo, hermanos, no era algo así sorprendente. Era una tipo tienda que por fuera tenía pieles de tejones, ¿okay? Que era lo que más cubría eso. Entonces por fuera no se veía así tan esplendoroso, tan, vamos a ponerlo así, tan bello. Pero lo que era bello era lo que estaba adentro. La única manera de poder ver lo que está adentro es por la fe. ¿Ok? La única manera de ver lo que está adentro es por la fe. Por eso estos hombres de Hebreos 11 lograron cosas interesantes, porque no vieron solamente el exterior, sino pudieron ver dentro de. Para poder ver dentro del tabernáculo, la fe es importante. Muchos, si lo ven externo, o sea, muchos lo ven por fuera, o sea, muchos conocen a Cristo por fuera. Pero para conocer de Cristo se requiere fe. El tabernáculo, hermano, sería el lugar donde Dios y el hombre deberían de encontrarse. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay otro elemento más, Hebreos 12:12. Hebreos 12:12. Dice ahí: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto, hermanos, pasó con Israel. La primogenitura aquí, hermanos, es figura de las bendiciones de Dios, ¿okay? Es figura de todo lo que Dios quiere darnos, pero podemos cambiarlo por algo pasajero. Eso fue lo que hizo Israel. Israel cambió lo hermoso por la idolatría. Veían milagros, pero no veían la gloria de Dios. El tabernáculo, hermanos, por dentro era tan hermoso, pero no muchos podían ver eso. Entonces vamos a comenzar con el tabernáculo en sí. Primeramente, vamos a poner el primer título, o la primera cosa que vamos a estudiar aquí son las tablas del santuario. El tabernáculo tenía tablas, o tenía unas vigas que hacían el rectángulo, era donde se sostenía todo. Esas son las tablas. Y las tablas eran de madera de acacia forradas con oro. Tenían que estar derechas, ¿ok? Tenían que estar derechas. Y las tablas, hermanos, nos hablan de la obra de Dios, ¿ok? Por eso tenía que estar derecha, porque la obra de Dios es sin falla. Entonces, las tablas nos hablan de la obra de Dios sostenida en la persona de Cristo. Pero vamos a entender otra cosa importante. Las tablas en sí ya formaban el tabernáculo, después se formaba la tienda con las cortinas. Bueno, cuando tú entrabas al tabernáculo ya eras parte de, ¿ok? Pablo dice esto en Corintios: los que comen las cosas sacrificadas del altar participan, es decir, son parte del altar. Bueno, cuando alguien entraba al tabernáculo, no es que el tabernáculo era una cosa, yo soy otra, no, somos parte del tabernáculo ahora. Bueno, en Juan 3:3 dice esto: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El tabernáculo era una tienda y tenía algo que se llamaba atrio, es decir, tenía una pared externa que lo rodeaba. Todo eso era el tabernáculo. Y toda esa parte que rodeaba el atrio y el tabernáculo era una parte santa. ¿Ok? Era una parte santa. O sea, no era cualquier lugar, era un lugar de Dios. Bueno. Alguien que quiere ser parte del tabernáculo tiene que nacer de nuevo. Entonces, poniéndole en nuestros términos, alguien que quiere ser parte de la iglesia tiene que nacer de nuevo. ¿Ok? Las tablas nos hablan de la obra sostenida de Cristo y es el tabernáculo. Cuando tú entras allí, hablas de que tu vida ahora está sostenida en Cristo. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Dice ahí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De ahí es como que ahí tenemos el tabernáculo enfrente y Dios nos da el conocimiento de lo que estamos viendo. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, dice ahí, de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir naturaleza divina en esa parte? Habla de ser parte del tabernáculo. No es el tabernáculo es una cosa, yo soy otra. No, ahora somos parte de. Cuando estamos en Cristo, hermanos, ahora participamos de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Qué? Eso es muy importante. Cuando alguien nace de nuevo, cuando es un hijo en lo natural, trae genes. ¿De quién trae genes? De los padres que lo concibieron. Cuando tú crees en Cristo, hay dos agentes también que se unen. Es decir, en un punto natural, para que haya vida, debe haber un hombre y una mujer. En el punto espiritual se unen dos elementos: el Espíritu Santo y el Evangelio. Cuando esos dos elementos se unen, entonces naces de nuevo y ahora traes los genes de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos dioses? No, sino más bien quiere decir que ahora podemos ser la habitación de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos maderas derechas que son Cristo, la obra de Cristo que sostiene todo. O sea, la salvación, hermanos, no está sostenida en nuestras obras, está sostenida en la obediencia de Cristo. Seguimos adelante. Estas tablas, hermanos, tenían unas bases, eran bases de plata. ¿Okay? Tenían unas bases donde se sostenía eso. La plata, hermanos, es símbolo de redención. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La redención, hermanos, ¿qué significa redención? Significa el perdón de todos los pecados. Eso significa. Ese perdón, hermanos,
ese perdón lo logró Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra justificación está firme porque la redención está hecha en Cristo. Por eso nuestra salvación es firme. La salvación no se pierde, hermanos. No se pierde, sino más bien la salvación se puede abandonar. ¿Ok? No hay ningún pecado, hermanos, que pueda hacer que pierdas la salvación. Eso no tiene sustento porque entonces diríamos que alguna base de las tablas, o sea, del sacrificio de Cristo, no tiene buen cimiento. No, la obra de Cristo es perfecta. Sin embargo, cuando hay alguien que piensa de esta manera, que piensa que porque la salvación no se pierde, él puede hacer lo que él quiera, está yendo por un camino donde viene la apostasía. Y la apostasía es abandonar. ¿Ok? O sea, estuvo dentro, participó, te gustó, pero abandonó. Pero la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque esta gracia es firme. Es firme. ¿Ok? Eso significan las basas de plata. Seguimos adelante, las cortinas y las cubiertas. Éxodo capítulo 26, verso 7. Éxodo capítulo 26, verso 7. Las cortinas y las cubiertas. Dice ahí, Éxodo 26, 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Es decir, cubría así, cubría todo el techo y no bajaba hasta el piso la cortina, sino que era recogida. Además tenía como un copete el tabernáculo. Pero bueno, ¿qué significa las pieles de cabras? Esa era la primera cubierta. Primero era lino, que otro lo vamos a ver. Primero era lino, después iba pelo de cabras. Esa era la segunda cubierta. Estas cortinas, hermanos, representan la rigurosa separación que había entre el santuario y lo exterior. ¿Ok? Nos hablan, hermano, del carácter de Cristo. Nos hablan del carácter de Cristo. Cuando alguien conocía a Cristo, veían al maestro muy severo. ¿Ok? O sea, Cristo era un Dios o es un Dios de amor. Es un Dios de compasión. Dice que cuando vio a las multitudes, a los 5,000 así esparcidos por todo el campo, dice que tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Cristo era muy compasivo. Cristo dio de comer a mucha gente sin pedirles nada a cambio. Cristo era un hombre que cuando dice que la mujer la condenaban, le dijo: ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese era Cristo. Pero cuando se trataba del pecado, Cristo era muy severo, muy severo. Y muchas veces a los cristianos nos falta eso. O sea, muchas veces donde debemos tener compasión, somos muy severos. Y donde hay pecado, somos muy compasivos. Como que hacemos las cosas al revés. Cristo no era así. Cristo era muy compasivo. O sea, dice: venid a mí. Pero a los fariseos les decía sepulcros blanqueados. Vamos a ver esto. Mateo 16, 13. Entonces, hermanos, esa cubierta de pieles de cabras nos hablan de lo exterior de Cristo. O sea, mucha gente de verdad no conoció a Jesús. Lo veían y decían: no, es que Jesús es muy severo. Dice en Juan 6, ¿no? Que dice que al escuchar lo que él decía, muchos empezaron a decir: dura palabra es esta, ¿quién podrá entenderla? O sea, cuando muchos escuchaban la doctrina de Jesús,
muchos abandonaban el camino, como hoy pasa. Muchos cuando llegan acá y les mintieron que no, que Cristo les va a solucionar todo, cuando escuchan de verdad el Evangelio, muchos mejor se van, ¿no? A muchos les pesó cuando por si empezó a meterse aquí el orden, ¿no? De Ujieres, todo eso, a muchos les pesó y prefirieron irse. ¿Por qué? Porque así es Jesús. Jesús es muy severo. O sea, muy severo cuando se trata del pecado. Pero cuando hay un pecador que se arrepiente, Cristo es muy compasivo, muy compasivo. Pero fíjate, el hombre piensa que Dios debe ser compasivo y dejarlo hacer lo que él quiera. Y no, Dios no es así. Dios no te va a dejar de hacer lo que tú quieras. Dios va a hacer que tú te pongas en orden. ¿Ok? Dice ahí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjate, ¿por qué decían todos esos nombres? Porque solo veían el pelo de cabra. El pelo de cabra habla del carácter. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero era un hombre muy severo. O sea, era un hombre con el carácter fuerte. O sea, más bien no es la palabra decir, sino era un hombre muy recto. O sea, él nada de que, no, pues, mira Juan, hacemos esto, ¿no? Y 10 para ti y 2 para mí. No, Juan no se prestaba a esas cosas. Entonces, por eso lo comparaban con Juan el Bautista. Otros, Elías. ¿Recuerdas cómo era Elías? ¿Te acuerdas de ese momento ahí en el Monte Carmelo cuando dice que el pueblo empezaba a danzar y a flagelarse y a azotarse y a tener relaciones sexuales entre ellos? Y dice que Elías se burlaba de ellos diciéndole, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido o va de viaje. Elías era un gran profeta con un carácter también recto. Jeremías, bueno, Jeremías era lo contrario, le llaman el profeta llorón. Pero era un profeta que a pesar de todo lo que vivió, era recto. Por eso lo comparaban con ellos. Jesús tenía ese carácter. Pero el punto no es que dice la gente, es ¿qué dices tú? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ¿cómo pudo ver dentro del tabernáculo? Por fe. O sea, para pasar el pelo de cabra hay que ver o hay que tener fe para que Dios te revele. Si no, Cristo te va a parecer muy severo, muy, muy severo. Mateo 19:1. Mateo 19:1. Sí, hermanos, hay cosas que la Biblia dice sobre algunos temas que no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque parece que Dios es muy severo, muy severo. Pero quiere decir eso, que cuando tú crees eso, que es muy severo, quiere decir que no conoces de verdad a Cristo, el por qué lo dice. Cuando tú de verdad entiendas la naturaleza del por qué está ese verso ahí, quiere decir que has mirado dentro del tabernáculo. Cuando tú hay cosas que te parezcan muy severas y no las entiendes por qué y piensas que Dios es exagerado, es que solamente estás viendo el pelo de cabra. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Fíjate bien, y lo sanó allí. Ahí vemos esa parte de Cristo compasivo, o sea, veía enfermos y los sanaba sin cobrarles ni nada. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, ¿es lícito que el hombre la abandone, la deje ahí botada a la mujer porque pues no sabe hacer frijoles, porque no sé, ella pues se levanta muy tarde, cosas así? Entonces Jesús le responde. ¿Cómo le responde? Severo, severo, o sea, es algo recto. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Significa, la primera pareja, ¿cuántas eran? O sea, si Adán quisiera divorciarse de Eva, ¿hubiera encontrado otra?
No, quiere decir que el plan de Dios es que solamente con una. Porque así fue en el principio. Eso quiere decir. Y le dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán, es decir, al momento que se casan son una familia aparte. Ya sus padres, o sea, sí obviamente los visitan, pero sus padres no tienen nada que ver con sus problemas, no tienen nada que ver con su intimidad de ellos. Ellos son ya otro, vamos a ponerlo así, harina de otro costal. ¿Ok? Ya no. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dijeron, bueno, eso dices tú. O sea, eso es muy severo. O sea, ¿por qué preguntaban eso? Porque ellos tenían en su corazón el pensamiento de que sí podían. Nada más querían que Dios como que se los confirmara. Bueno, no me gustó eso. Entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué Moisés sí nos permitió y tú no nos dejas? Bueno, por la dureza de su corazón. En otras palabras, significa porque ustedes son muy tercos y maltratan a la mujer. Y mejor Dios prefiere que la mujer esté sola o esté libre a que ustedes la estén maltratando, golpeando y sobajando. Por eso Moisés les permitió. Pero al principio, o sea, el plan original no es así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Y vean también lo que dicen los discípulos. Y le dijeron sus discípulos, ¿a quiénes? Los apóstoles. ¿Por qué? Ellos tenían ese pensamiento también. Por eso dicen eso. O sea, los mismos apóstoles de Cristo pensaban que sí se podían divorciar por cualquier cosa y podían agarrar otra. Dice, si es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿No has escuchado esas expresiones también? No, es que el matrimonio es esto. No, yo por eso. Tal vez es porque hay muchas cosas que no has entendido. El matrimonio, hermanos, una de las cosas que tiene el matrimonio es perfección. En el matrimonio tú te vas a perfeccionar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú te vas a refinar. ¿Cómo? ¿Cómo? Por las debilidades de ella. Ella tiene debilidades y tiene pues sus cosas. Y con esas cosas tú vas a ser mejor. Y al revés. O sea, aquí no hay parejas perfectas, no hay hombres perfectos y no hay mujeres perfectas, sino que esa imperfección hace que tú seas mejor. Pero como el hombre piensa en la pareja perfecta, por eso hay muchos divorcios. No han entendido. Están en el pelo de cabras, pero no ven dentro del tabernáculo. Y podemos decir muchas cosas, ¿no? Que por muchos que piensan así, es porque no les es dado. Por eso dice Cristo, Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, ya. No todos son capaces de recibir, quiere decir, no todos son capaces de ver dentro del tabernáculo, sino aquellos a quienes es dado. Esta cubierta, hermanos, de pelo de cabras, era una enseñanza de Jesús, lo cual no lo hacía muy popular, muy popular. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermanos, que aquí no estamos buscando la popularidad, sino que debemos predicar la verdad. Y a veces la verdad te va a traer muchos enemigos que van a querer ver tu caída y quieren ver tu desastre. Pero que sea por la verdad. Seguimos con la siguiente cubierta, era lino, pelo de cabras, pieles de carneros. Las pieles de carneros eran teñidas de rojo, es decir, eran pintadas de rojo. Y esas pieles, hermanos, tipifican a Cristo en su abnegación y completa consagración. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo desde que nació hasta que llegó a la cruz siempre tenía presente cuál era su objetivo. ¿Recuerdas cuando se perdió en el templo? Tenía 12 años ahí, Jesús. Y dice que se perdió en el templo
y que su mamá, antes viajaban en caravanas, porque pues, también había en ese momento también ladrones, como hoy los hay. Y por eso viajaban en caravanas. Pues en medio de la caravana buscaron a Jesús. ¿Y qué? No estaba. Entonces regresaron, José y María, y dice que lo encontraron en el templo haciéndole preguntas a los maestros. Y le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho así que te has perdido? Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué dio esa respuesta? Mírate, porque desde esa edad él ya sabía que su destino era la cruz. Ya lo sabía. Por eso dice, en los negocios de mi padre, ¿qué? O sea, él tenía bien entendido que no venía aquí al mundo a gozarla, venía a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso significa pieles de carneros teñidas de rojo. Eso significa. El único fin de Cristo fue glorificar al Padre. Ese era el único fin de Cristo. Glorificar al Padre. Siguiente. Esta es la última cubierta. Entonces, lino, pelo de cabras, pieles de carneros, y la última era pieles de tejones. Esta cubierta era la que era visible, ¿ok? Era la que se veían todos por fuera. Y nos habla, esta piel, hermanos, nos habla de la protección que Cristo brinda a su rebaño. ¿No? Que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las pieles de tejones cubrían el tabernáculo de la lluvia. Y en esos lugares desérticos, lo que se llama tormentas de arena. Las pieles de tejones nos hablan de la veracidad de Cristo. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Dicen, ¿no? Hay un dicho que dice, aunque la verdad tenga pies cortos, siempre alcanzará a la mentira. Siempre. Jesucristo es aquel que jamás mintió y siempre protegió la verdad. Siempre. Las pieles que acabamos de ver, hermanos, era lo oculto de Cristo. La gracia, la hermosura y dignidad de Cristo solamente se podían ver a través de la fe. Si tú en ese momento conocieras a Cristo, si tú hubieras vivido en esos tiempos y no tuvieras fe, dirías lo que dijeron estos hombres. En Mateo 13:55 dijeron los hombres, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué decían eso? ¿No es este el hijo del carpintero? Porque las cubiertas, hermanos, las pieles, cubrían lo que de verdad Cristo es. O sea, Cristo era un ser humano normal. Nada de que su aureola y hubieras visto en él la gloria que resplandecía en su cabeza. No, lo hubieras visto normal. Pero para ver dentro de lo que Cristo era, necesitabas tener fe y que Dios te lo revelara.
Antes entonces no podías conocerle. Ve, mucha gente no lo conocieron. Cuando Pilatos lo sacó y dijeron, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y le dijeron, crucifícale. ¿Por qué dijeron eso? Porque lo veían como un hombre despreciable, un hombre aborrecible, un hombre sin ningún remedio. O sea, ¿te imaginas cómo era Cristo? Y vamos a ver la primera cortina que había. Cortinas de lino fino. Esa era la primera cortina. Lino fino, pieles de cabras, pieles de carneros, pieles de tejones. ¿Ok? 4 cortinas. ¿Por qué 4 cortinas? Porque el número 4 nos habla de lo universal. ¿Cómo es un cuadrado? 4 lados. ¿Y cómo es un cuadrado? Por cualquier lado mide igual. ¿Okay? Por eso la fórmula para sacar el perímetro, ¿sabes lo que es el perímetro? El perímetro es la circunferencia de un cuadrado, es lado más lado más lado más lado. ¿Por qué? Porque los 4 lados miden lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que por donde tú le veas a Cristo, ¿qué? Es el mismo. ¿Cuántos evangelios hay? 4 evangelios. ¿Por qué? Porque donde tú le veas, Cristo es el mismo. Dice Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Estas cortinas eran 10. ¿Por qué 10? ¿Qué significa el número 10? La prueba del corazón. La prueba del corazón. Cuando alguien entraba al tabernáculo, su corazón era probado. Si de verdad eres recto. Si de verdad eres íntegro. Íntegro. Y formaban un techo sobre el espacio encerrado. Es decir, se ponían arriba. Y este cortinaje, si tú lo veías de frente, tenía 5 columnas enfrente del tabernáculo. Y esas 5 columnas son los 5 ministerios de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son las 5 columnas que están allí. ¿Ok? Esas 5 columnas son las que edifican a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero bueno, ¿qué significa el lino torcido? Significa la humanidad pura y sin mancha de Cristo. La humanidad pura y sin mancha de Cristo. Ahora vemos también que tenía bordado 3 colores, azul, púrpura y carmesí, 3 colores, bordados. Y esos 3 colores, hermanos, nos hablan del carácter de Jesús. Número 1, el azul. Significa su carácter celestial. Él no veía las cosas terrenalmente, hermanos. O sea, ¿cómo le respondió a los fariseos? ¿No está escrito en el principio varón y hembra los hizo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús les respondía no como los hombres pensaban, sino como Dios pensaba. ¿Cómo le respondió a Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. No le dio un razonamiento humano, le dio un razonamiento celestial. Hermanos, cuando hay un debate, muchos sacarán argumentos razonados humanamente, pero cuando tú sacas un razonamiento que tiene base en la palabra de Dios, tu argumento es mayor. Tu argumento es mayor. Cuando tú quieres
poner una disciplina o poner orden en alguna área de tu vida, tú vas a sacar muchos razonamientos y mucha gente te puede dar razonamientos terrenales. Pero cuando tú sacas un razonamiento basado en la Biblia y la Biblia te respalda, tu razonamiento es celestial, no es terrenal. Por eso, como se los enseñé hace tiempo, la mayoría de los problemas cristianos es espiritual, por lo tanto debemos resolverlos espiritualmente. ¿Qué? Púrpura, que es otro color que estaba ahí, habla de su carácter como rey. ¿Dónde se veía su carácter como rey? Cuando veía por sus discípulos. Porque el rey tiene que ver, o sea, un rey ¿para qué está puesto? ¿Para qué está puesto un presidente municipal, un presidente estatal, un presidente de un país? ¿Para qué está puesto? Bueno, su principal función es, primeramente, que se haga respetar la Constitución. La Constitución es la máxima autoridad en el país, la Constitución. Por eso cuando él toma el poder dice, yo me comprometo a hacer valer las leyes y los decretos que están en la Constitución de los Estados Unidos, porque ese es su principal trabajo. Y segundo, su otro principal trabajo de alguien que es dirigente o que es rey es ver por su pueblo. Ver por su pueblo. Por eso el rey era el que tenía que ir enfrente de la guerra, porque él estaba protegiendo a su pueblo. ¿Ok? El rey es aquel, o el presidente es aquel, que tiene que ver con el consorcio económico que es en el exterior. Que sea bueno, que a su pueblo le beneficie, que tenga que comer, que tiene que ver con la seguridad de su pueblo. A eso tiene que ver. Entonces Jesús hizo eso. ¿Con quién? Con sus discípulos. Ahí en Juan 17 dijo, Señor, de los que me diste, ninguno perdí, sino salvo el hijo de perdición. Señor, todos los que me diste, yo los guardé en tu nombre. Quiero que donde yo estoy, ellos también estén. El carmesí, su carácter sacrificial. ¿Recuerdas ese pasaje cuando dice que iba a entrar en una aldea de los Gadarenos? O más bien, era una aldea de los samaritanos, y se iba a quedar allí. Y dice que los samaritanos no lo recibieron, no le dieron posada. Y dice que Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que consuma a esos perversos? Y Jesús les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. No he venido para perder las almas, sino para salvarlas. El espíritu, el carácter sacrificial. Lo vemos hasta el final, cuando en el Getsemaní vienen tras de él con espadas y palos, y Jesús les sale al encuentro y les dice, ¿a quién buscáis? Y él dijo, a Jesús Nazareno, y él dijo, yo soy, dejad ir a estos. ¿A quiénes? A sus apóstoles. Ahí vemos el carácter sacrificial de Cristo. Muy pocos lograron ver más allá de lo que de verdad Jesús era. Muy pocos pudieron ver de verdad el carácter de Jesús. Muy pocos pueden atravesar el atrio y ver dentro del tabernáculo. Muy pocos, hermanos. Por eso hoy muchos sacan cada cosa de Jesús, porque de verdad no lo conocen. De verdad no lo conocen. Entonces, hermanos, por eso es por fe. Porque esas cubiertas hacían imposible subir por otro lado para mirar. Solamente había una puerta. Jesús. Hay muchos que quieren, por eso de ahí saca la idea de todo aquel que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. O sea, cualquiera que quería ver el tabernáculo y no iba por la puerta, sino que se quería saltar por otro lado, ese era un ladrón porque no iba a ver nada. La única manera de ver era por el camino que estaba trazado. La única manera de conocer a Dios es por Jesús. Esa es la única manera. Terminamos, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4.
Dice ahí, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Date cuenta, ya el tabernáculo, ya el templo ya no existe. Ahora las cosas son espirituales. Ahora el templo es nuestro cuerpo y debemos edificarlo. ¿Ok? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Aquí Sión, hermanos, es algo poético y siempre hace referencia a Jerusalén. Pero en este caso, como está en el Nuevo Testamento, Sión es símbolo de la iglesia. He aquí pongo en la iglesia la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué quiere decir? El que creyere en Cristo va a poder ver dentro del tabernáculo, va a poder ver lo que Jesús es. Porque dice ahí, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. ¿Por qué dice eso? Porque se supone que los que ya creímos, ya saben, hemos visto dentro de. Para los que no creen, Cristo es aborrecible. Y tú ahorita lo viste, ¿no? Ponen sonido a todo volumen. ¿Por qué? Porque eso no demuestra que te aborrecen a ti, ni a mí. Aborrecen a Jesús. Porque para Él, que no es precioso. Pero para ti que crees, Cristo que es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, hermanos, el tabernáculo, todo es un tipo de Cristo. Y poco a poco tú lo irás entendiendo, que todo eso era sombra de lo que ahora podemos entender. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.